para la vida cotidiana. Transmitimos lo mejor de la música nacional e internacional. Give your body up to the music. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, redes sociales y mucho más. Desde Hacienda La Muralla, número 403, Jardines de la Hacienda, en el corazón de la República Mexicana, Santiago de Querétaro, Querétaro. smradio.com.mx, tu vida online. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, amigos y amigas de Factor Desconocido. Estamos en esta emisión que ya es el episodio 32 de esta nueva etapa de Factor Desconocido. Muchísimas gracias a todos por estarnos escuchando y viendo, ya sea en vivo a través de la señal de Facebook Live de SM Radio o bien a través de YouTube, posteriormente ya en la comodidad de sus hogares o de donde se encuentren. Mi nombre es Rafael Álvarez y a nombre de Arturo León, mi compañero y amigo que pues desafortunadamente el día de hoy no pudo estar acompañándonos aquí en cabina de SM Radio para la transmisión del día de hoy, se encuentra fuera de la ciudad de Querétaro por motivos profesionales y bueno, pues aquí estamos con todo el ánimo y la actitud de seguir adelante con esta serie de episodios que los hemos dedicado, si se han dado cuenta, a temas relacionados con salud. Empezamos hace un par de semanas con un tema muy polémico, aunque interesante, el de los chemtrails o chemtrails, las estelas estas que pues de manera por demás misteriosa, extraña, aparecen surcando los cielos de varias ciudades y campos de todo el mundo. También aquí en Querétaro se ha presentado este fenómeno. Y bueno, pues estuvimos hablando en aquella ocasión de las posibles consecuencias negativas para la salud que tienen los chemtrails a través de las investigaciones de varias personas que durante las décadas recientes, a partir de mediados de los 90s, principios del año 2000, etcétera, pues han venido informándonos acerca de todos estos temas. Posteriormente abordamos los temas relacionados con el monopolio farmacéutico. Si recuerdan ustedes, estuvimos hablando acerca de la problemática tan grave que representa el hecho de que bajo el actual modelo monetarista, un modelo que privilegia el dinero por encima de las personas, pues nos estamos enfrentando a situaciones que incluso ya rayan en lo absurdo. Por ejemplo, estaba yo viendo una nota del día de ayer o antier, que salió en un portal muy prestigiado de noticias, donde pues un medicamento de una terapia ya autorizada por la agencia norteamericana de allá de los Estados Unidos encargada de la regulación de medicinas, la FDA, pues resulta que este medicamento para esta terapia, que tiene que ver con genética, pues aunque ustedes no me lo crean, tiene un valor, una sola aplicación, que es una inyección, de 2.1 millones de dólares. ¿Lo escucharon bien? Una sola inyección para una terapia que tiene que ver con genética, tiene un valor en el mercado de 2.1 millones de dólares. Entonces, pues yo me pregunto, ¿cómo es posible que por muy adelantada que esté la investigación científica, me refiero, por mucho que le haya dedicado en tiempo, dinero y esfuerzo esta farmacéutica poderosa, importante, a poder liberar un medicamento así para una terapia que bueno, pues es necesaria, pues si no evidentemente no la sacarían al mercado,
Aún considerando esto, ¿cómo es posible que hayamos llegado al extremo de que una sola aplicación valga esta cantidad pues ridícula de dinero? ¿Por qué ridícula? Porque pues entonces quiere decir que solo aquellos afortunados que sean millonarios en dólares o euros van a ser capaces de comprar una medicina que valga 2 millones de dólares. Entonces, de eso a nada, pues mejor nos quedamos como estábamos, porque pues prácticamente es inalcanzable para el 90 o 95% de la población mundial. Esto nada más es un ejemplo reciente de lo que estuvimos hablando en anterior programa acerca del monopolio farmacéutico y de lo nocivo que resulta todo esto para la salud de miles de millones de personas que habitamos este planeta. Entonces, en relación a esta situación de la salud, ahora vengo a hablar con todos ustedes acerca de lo que se ha llamado medicina alternativa, que son todo aquel conjunto de terapias, de medicamentos, de tratamientos, que son llamados así porque se alejan de lo que es la medicina tradicional occidental. Léase la medicina que a raíz de, sobre todo de la antigua Grecia, aunque hay algunos historiadores que se van un poquito más atrás y nos hablan de Egipto, de Sumeria, etcétera, y que luego todo ese conocimiento antiguo fue recopilado por los antiguos griegos, que por ahí de hace unos 2000 años antes de Cristo, un poquito más, juntaron todo este conocimiento junto con lo que ellos mismos estuvieron investigando, y que luego, posteriormente, lo que se denominó ya la cultura griega, bueno, pues a raíz de Hipócrates, Galeno, etcétera, que ya es un poco más para acá, en cuanto a antigüedad, bueno, pues entonces ya dieron las bases, sentaron las bases para lo que es ahora la medicina alopática, occidental, o como le gusten llamar, que es la que todos conocemos, en donde, pues como tradicionalmente sabemos, pues existe un doctor que está en un lugar que evidentemente es un consultorio, ya sea privado, en donde ejerce la medicina de forma privada, o bien en un consultorio en alguna institución pública, a donde, bueno, tú haces una cita, y bueno, pues ya dependiendo del mal que te aqueje, pues entonces ya tú vas con el especialista que te corresponda, él te prescribe ciertos medicamentos, o ya en un caso extremo, pues ya llegas al punto de las operaciones, las intervenciones quirúrgicas. Pues yo me atrevo a hablar acerca de este tema, no nada más por la importancia que tiene para todos nosotros, porque en cualquier momento, pues hemos padecido alguna enfermedad, hemos padecido pues algún tipo de problema que nos ha llevado con algún doctor. También toco este tema porque, por ejemplo, en mi caso ya más personal, pues tanto por parte de mi padre como de mi madre, vengo de familias de doctores, ya de muchas generaciones atrás. Yo digamos que fui la oveja negra de la familia, por eso para mí este tema es tan importante, no porque no me gustara la profesión médica, sino porque digamos que por muchos temas personales, pero entre ellos hay uno que me llamó mucho la atención y que me conflictuaba desde muy joven, que era justo este tema del lucro, de hasta dónde está la barrera o la división entre lo que es justo que un médico, como cualquier otro profesionista, perciba por su trabajo, por sus conocimientos, por su experiencia. Eso es totalmente válido, no estamos peleados con el dinero, ni mucho menos. Hay que tener un modo pues honroso, honesto de vivir como todos. Pero ¿hasta dónde llega la división de poder ejercer la medicina de manera honrada, honesta, percibiendo dinero por poder ayudar a la salud y a la sanación de las personas? Y hasta dónde llega el lucro, porque yo veía muchos ejemplos de personas conocidas, no tanto en mi familia, sino en los círculos inmediatos, de cirujanos que ganaban una fortuna y que se hacían millonarios. Les estoy hablando de la década de los 80s, de los 90s y hasta la actualidad, en donde tú puedes ver que hay médicos que en realidad son millonarios,
Digo, yo no estoy peleado con el dinero ni mucho menos. Si alguien es millonario, qué bueno, su trabajo le costó o lo que le haya costado, pues le costó, pero ahí está ya como millonario. Sin embargo, si tú hablas de ejercer la profesión médica, también hay una cuestión ética y moral. Entonces, desde entonces me conflictuaba ya mucho porque por eso les vengo a exponer este tema. Y bueno, yo lo que digo es que si tú estás trabajando con algo que es muy importante, que es la salud de las personas, el cuerpo de las personas, algo que es muy, muy importante, muy delicado, bueno, pues entonces, ¿por qué tienes que lucrar con ello? ¿Por qué tienes que ser un conglomerado o formar parte de un conglomerado, de un monopolio, en donde la salud es tan costosa? Vean, por ejemplo, lo que sucede en Estados Unidos y en otros países en donde tienen un modelo de salud pública, en donde si tú no pagas un seguro de gastos médicos carísimo, exageradamente caro, prácticamente tú estás excluido por completo del sistema de salud pública. Y entonces pues tienes que rezar a quien mejor te acomode, o tienes que ver cómo le haces para que no te enfermes, porque si te enfermas, y si es de una enfermedad de complejidad media o grande, entonces pues ya prácticamente te moriste, o estás sujeto a que, bueno, pues si te curas qué bueno, y si no, pues también. Tenemos otros países como México en donde, bueno, es ligeramente diferente la situación. Aquí se supone que tenemos un sistema de salud pública, el Seguro Social, el ISSSTE, los hospitales que forman parte de las secretarías de salud locales de cada estado, pero aún así tenemos complicaciones que, bueno, pues no es el tema de este programa. Aquí no venimos a tratar esos temas que, bueno, dan para largo, pero todos sabemos cuáles son las complicaciones que hay en nuestro país para los temas de salud. Cada quien en su propio país, estoy seguro que tendrá complicaciones similares, en algunos casos mayores o en algunos casos menores a lo que tenemos actualmente en México. Y bueno, ese es parte del tema que les venimos a exponer. ¿Por qué razón? Porque por este tipo de situaciones que hay cada vez más personas que se están yendo por las medicinas no tradicionales o alternativas. Yo sostengo la teoría de que esto que le llamamos alternativo no es así. Lo que en realidad es alternativo es justo al revés. La medicina que se ejerce actualmente es muy nueva. Si vemos en la perspectiva histórica de lo que tiene de existencia la humanidad, independientemente de que sepamos o no, o conozcamos o no la auténtica antigüedad de la humanidad, simplemente sin meternos en ese debate, lo que sí es un hecho es que la medicina actual es relativamente nueva. Tendrá cosa de unos 3,000 años de antigüedad, 2,000 años, etcétera. Pero ya lo que es la medicina china, la medicina hindú, en su rama Ayurveda, la medicina que se ejercía en el antiguo Egipto, en Sumeria, pues es mucho más antigua. Mínimo, de acuerdo a lo que es la antropología y la historia oficialista, nos llevaría a 5,000 años de antigüedad. Entonces, ¿por qué llamarle alternativo a algo que tiene muchísimo más antigüedad, o bueno, al menos el doble de antigüedad que la medicina que se ejerce actualmente? Entonces, existen registros de la medicina china, de la medicina hindú, de la medicina en Sumeria, de la medicina en la India, y también, por ejemplo, en nuestra medicina de por acá, de lo que es la toltequidad, la toltecayotl, del mundo mesoamericano antiguo. Y bueno, pues nos podemos dar una idea de que todo esto es muy, muy antiguo, y que bueno, por eso es que muchas personas están recurriendo a estas medicinas y sus derivados. También han salido pues muchas terapias pues de todo tipo, ¿no? Desde terapias con imanes, terapias con sonido, terapias que tienen que ver con meditación, con energía, etcétera.
y ahí pues hay un enorme abanico de posibilidades que obviamente recurrimos a ellas porque cada vez confiamos menos en los beneficios de la medicina actual, de la medicina tradicional, porque o es excesivamente caro, y lo cual no es alcanzable al bolsillo de la mayoría de las personas, o bien porque los procedimientos son notoriamente invasivos y a veces sale peor el remedio que la enfermedad, como se dice coloquialmente. Por ejemplo, yo aquí pues vengo a exponerles otra teoría, ¿no? En enfermedades graves como por ejemplo el cáncer, que ahora es la nueva pandemia de finales del siglo XX y XXI, pues ¿cuántos casos no conocemos nosotros en donde en realidad, si se fijan, los pacientes no se mueren de cáncer, se mueren de la quimioterapia? Solo que desafortunadamente, como estamos pues dominados por este monopolio farmacéutico y por lo que es la medicina tradicional, pues es prácticamente un sacrilegio venir a decir estas cosas, ¿no? Pero si ustedes se fijan, yo los invito a que reflexionen cuántas de las personas que conocemos, muy cercanas, algunas de ellas parientes, amigos, pues imagínense lo que significa invadir tu cuerpo de químicos que prácticamente están arrasando con tu química interna y que con tal de curarte aparentemente de un mal muy grave como es el cáncer, pues no te curas, te mueres. Entonces, ¿por qué no recurrir a otros métodos menos invasivos o mucho menos invasivos que te ayudan no nada más a reducir los efectos de una enfermedad, sino a curarte? ¿Por qué no en lugar de hablar de la enfermedad hablamos de la salud? Porque si se fija, en la medicina tradicional está enfocada más a la enfermedad que a la salud. ¿Por qué no nos enfocamos a mejor no enfermarnos? ¿Por qué no, en lugar de acudir al médico, al que sea, ya sea tradicional o alternativo, a que te cure de un mal, pues ¿por qué no mejor previenes ese mal? No hay mejor enfermedad que aquella que no aparece. Es decir, ¿para qué te enfermas si puedes estar sano? Pero ese es un enfoque que es desde pequeños, desde la primera infancia o incluso desde que somos bebés, de lo que comemos, de lo que respiramos, de lo que está en nuestro entorno. Entonces ese es el enfoque que yo les vengo a plantear. Y bueno, pues para poder continuar con el programa, quiero pedirle aquí al buen Rommel que si nos puede pasar un primer fragmento, bueno, más bien un fragmento de unos 9-10 minutos de una entrevista que yo le hice a Alejandro. Alejandro, si recuerdan de algún anterior programa, es un sanador naturista, naturópata, como algunos le llaman, que bueno, él cura sobre todo con plantas. Y también, bueno, pues cura con otro tipo de terapias que complementan los tratamientos con plantas. Él tiene una visión, digamos que holística de la sanación, por eso es que se me ha hecho tan interesante venirles a compartir la perspectiva de Alejandro, que no nada más es él, sino que comparte con muchas personas alrededor del mundo. Es un pequeño fragmento de 10 minutos. La entrevista completa ya está lista en YouTube. Se las voy a poner a través de Facebook, en la página de SM Radio, en la publicación que hay de este programa en vivo, para que aquellos que deseen ya posteriormente escuchar y ver la entrevista completa, dura aproximadamente 56, 57 minutos, está muy interesante. Nada más les vamos a presentar en este programa unos 10 minutos de un extracto. Antes de pasar a la entrevista, Rommel, vámonos a pausa y ya para poder continuar con el programa. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m.
Sabemos que te esfuerzas cada día para darle lo mejor a tu familia, para que viva tranquila, para que esté mejor. Nosotros, al igual que tú, trabajamos para conseguirlo. Por eso pusimos en marcha el programa Acciones Prevenir, único en el país, que en conjunto con la ciudadanía mejoramos las condiciones de vida de miles de habitantes. Querétaro lo hacemos todos. Municipio de Querétaro. Porque las mejores historias comenzaron con una buena plática y una taza de café. Charlas para divorciados y solteros, con la periodista Rebeca Monroy y su gran equipo de expertos en temas de amor y desamor. Miércoles, 11 de la mañana por SM Radio. ¿Qué sucede cuando tres periodistas se reúnen? ¿Dialogan? ¿Discuten? ¿Critican? Bueno, todo esto y más con el sabor de los profesionales que viven la información, teniendo siempre algo que contar. Fernando Paniagua, Guillermo González Hudson y Paco Hernández te esperan todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde en Círculos, la revista informativa de SM Radio. ¡Te esperamos! Nosotros somos más. SM Radio, radio y televisión online. En SM Radio alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana, con el contenido más innovador. Información y entretenimiento. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más. www.smradio.com.mx. Somos el medio digital más destacado en redes sociales. @SMRadioMX. Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Muy bien, pues continuamos con el programa. Muchas gracias nuevamente a todos los que nos están viendo y escuchando a través de la señal de SM Radio por Facebook Live. Pues bien, ya sin más preámbulos, nuevamente mi querido Rommel, si nos puedes apoyar por favor con la porción de esta entrevista. Y bueno, nuevamente recordarles que es nada más un pequeño fragmento de unos 10 minutos y la entrevista completa, ahí en Facebook les vamos a poner la liga para que puedan escucharla y verla, a aquellos ustedes que así lo deseen. Y pues adelante, Rommel, con la entrevista. Retomando esto, Alejandro, ¿tú qué nos quieres compartir como de continuidad desde el punto de vista de esto que he intentado resumir en estos momentos? ¿Algo que quieras complementar de lo que veíamos en la primera entrevista? Muy bien. Como había platicado de los encuentros, sí tengo mucho cuidado en cuestión de creencias y esos aspectos. En lo que sí puedo hablar es en relación a lo que ahorita hay mucha información en los lugares de zonas arqueológicas, de que todos esperan encontrar algo de los conocimientos que quedaron en otras civilizaciones, y unos que esperan todavía que los mismos que estuvieron ahí regresen para podernos dar la información o la parte que nos falta para un despertar, ¿no? Uh-huh. La información que a mí me han dado o lo que me han compartido es de que todas estas civilizaciones que estuvieron en su momento, dejaron algún vestigio, no tienen ninguna relación en el propósito directo del despertar nuestro.
Entonces no podemos estar buscando ahí el conocimiento que esperamos, o el despertar, o las cosas secretas, o las cámaras y demás, porque ahí no va a estar eso, no tiene nada que ver con nosotros. Estamos interpretando estos conocimientos con los que a nosotros se nos ha integrado a través de la misma humanidad. Quiere decir que el conocimiento que nosotros nos sirve, nos beneficia para nuestro desarrollo, está dándose de una forma sistemática dentro de nosotros mismos como seres humanos. Estos distractores están frenando la realidad de que todos los descubrimientos, el desarrollo y los adelantos científicos que hasta ahorita estamos utilizando han surgido a través de los mismos seres humanos, quienes vienen con un propósito aparentemente como inventores, ¿no? Pero a ellos se les ha dado algo especial, o han tenido una forma específica de una información medida hasta el punto en el que nos permita desarrollarnos a cierto grado para tener un desarrollo de madurez, tanto principalmente espiritual, y con esa madurez espiritual tener una conciencia para poder utilizar o hacer uso de esa tecnología. No tenemos una falta de capacidad de inteligencia, porque dicen, ustedes son capaces de poder manejar y utilizar la tecnología que se les presente o resolver problemas nuevos. Sin embargo, lo que falta es una madurez espiritual para que nosotros podamos compartir realmente parte de nuestra tecnología directamente con ustedes. Pero no la tenemos. Entonces nosotros esperamos que el conocimiento llegue en el secreto de una pirámide, que llegue en un paquete oculto debajo de una pirámide, o en un rayo de luz o algo así. Pero sin embargo ellos nos dan a conocer que se está dando de una forma natural, que entre los mismos seres humanos, nosotros, se está virtiendo el conocimiento. Pero nosotros a veces no lo alcanzamos a comprender, porque pensamos que el conocimiento que se vierte entre nosotros es por personas que tienen capacidades psíquicas, o alguien que es el enviado, señalado, que yo no estoy muy a favor de eso, sino de personas normales como nosotros, aparentemente conocidos, o los vemos como los científicos, investigadores, y se hace una forma colectiva de conocimientos para perfeccionar los que nos están enviando por medio de nosotros. Entonces vienen comunidades, vienen nuevas generaciones que empiezan a dar las nuevas ideas para establecer un nuevo sistema, en el sentido de hacer una base de una civilización con cosas objetivas. Porque las nuevas civilizaciones, las nuevas generaciones ya no vienen tan con costumbres tan arraigadas como nuestros antepasados. Ellos no es que no les importe, sino que tienen un concepto diferente de la realidad a lo que nosotros vivimos con nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, etc. Entonces eso a mí me impresionó, porque también a veces al meternos a este tipo de filosofías, o aún a muchas otras, pensamos que quienes no están dentro de una filosofía o de un conocimiento místico está fuera de la realidad, o ya él está perdido, ya no tiene la oportunidad. Sin embargo, los conocimientos que ahora, o el desarrollo que están dando y lo vierten entre los mismos seres humanos, se está dando todavía un poco fraccionado, al grado que ellos mismos se dan cuenta que falta una parte complementaria de lo que ellos están dando a conocer, y quien tiene el conocimiento filosófico sabe que le hace falta esa otra parte. Va a llegar un momento en que estas nuevas generaciones las van a complementar, y se van a dar cuenta que nada está peleado con nada. Y eso refiere a tener una madurez espiritual, a tener la ciencia, pero la ciencia del espíritu, una forma en que todo tiene una explicación lógica y objetiva. Nada más que no tenemos la capacidad de, incluso de comprobarla. Para comprobar la ciencia de ellos, necesitamos tener una tecnología más avanzada de ellos, para poder decir o determinar qué es. Pero como no la tenemos, son especulaciones que yo le puse el nombre especulaciones científicas. Entre todo lo que se ha dado de arqueología, antropología y todo eso, que también es una distorsión, porque es lo que creemos y nos imaginamos. Y lo que nos están dando, virtiendo el conocimiento en el ser humano, vamos a dejar las
Es decir, entonces, a ver si te entendí, Alex, que quiere decir que no debemos esperar que haya un enorme descubrimiento arqueológico o que entre más escarbemos, no sé, abajo de la Gran Pirámide o de allá de Egipto o lo que sea, que encontremos algo que no sea más importante que el hecho de que el verdadero conocimiento, o sea, el conocimiento más profundo, más valioso para nosotros, ya está en nosotros mismos. Entonces, como los seres humanos somos, a ver si te entendí bien, somos muy dados al espectáculo, a ver luces o a querer ver luces o a ver algo como más de show. Entonces por eso es que como que tendemos más a decir, no es que abajo de una pirámide o de una estructura que descubramos vamos a encontrar una super biblioteca en donde venga todo el conocimiento, ¿no? Y que ahí esté todo, ¿no? Cuando en realidad, pues bueno, a lo mejor podamos encontrar cosas que sí tengan cierto valor, pero el verdadero valor de los mensajes que a ti te han dado y de lo que tú, junto con muchas otras personas, porque en la anterior entrevista, yo recuerdo que tú nos decías, es que a mí algo de lo que me sorprende es que no estoy yo solo, evidentemente, hay muchas otras personas de muchas partes del mundo que nos están juntando, según creo recordar de la primera entrevista, nos decían, es que nos han juntado, no han permitido que interactuemos todavía entre nosotros, pero nos dan el mismo mensaje a cada quien. Entonces lo valioso de ese mensaje es, mírate a ti mismo. Exactamente. Un comentario que hizo no sé, su nombre es Nabu, que fue uno de quienes tuve contacto con él, y dijo que hasta por sentido común, dice, ustedes no toman cuenta en lo poco que conocen de la historia distorsionada del ser humano, de dónde fueron rescatados, de muchas de las civilizaciones que consideramos que muchos los esperan que regresen y demás. Se fueron rescatados de esos lugares. Muchas civilizaciones tuvieron que ir por un ultimátum de que nosotros tenemos un proceso muy específico. No somos un experimento. Nosotros somos un propósito, un plan. No somos un experimento. Sí, que pareciera ser que cuando nos han intervenido, quienes nos hayan intervenido, más bien yo creo que esas razas sí han querido experimentar, pero no para darnos algo. Muy bien, pues hasta ahí el fragmento de la entrevista que pues muy amablemente nos concedió Alejandro. Como les dije hace unos minutos, la entrevista completa, que dura 56 minutos aproximadamente, está disponible ya en YouTube. Ahora mismo les pongo ahí en la página de Facebook de SM Radio, donde está esta transmisión, el enlace para que quienes quieran y puedan acudan a YouTube y visualicen esta entrevista. Y pues si ustedes se fijan, estamos tratando pues temas relacionados con la práctica de lo que es este método de sanación que aplica Alejandro, que como yo les dije hace unos momentos, pues también tiene muchas similitudes, es muy parecida a otras prácticas que muchas otras personas alrededor del mundo han venido llevando a cabo pues a lo largo de mucho tiempo. Entonces, pues nuevamente la invitación es de que vean esta entrevista completa, a ver qué les parece. Nuevamente, como venimos a decir, pues no nos crean nada de lo que estamos diciendo en estos programas. Esto no es de creencias, sino de conocimiento, de investigación, de saber. Obviamente, pues ya cuando estábamos preparando este programa, comentaba yo con algunas personas que en todo esto de la salud pues hay que usar el sentido común, que pareciera, como dicen algunos, que es el menos común de los sentidos. Es evidente que si tú ya tienes un tratamiento médico con algún doctor alópata de la medicina tradicional, pues, que en donde pues ya tienes ciertas prescripciones médicas,
estás ya con cierto protocolo de tratamiento, o si incluso ya estás a punto de que te intervengan quirúrgicamente porque no queda de otra y te tienen que intervenir, pues es lógico que tienes que seguir tu tratamiento dependiendo del padecimiento que tengas. Sin embargo, si hay alguna técnica que te pueda ayudar a que no invadas tu organismo con medicamentos nocivos, que en casos extremos te pueden provocar la muerte por quererte curar, como el ejemplo que yo decía de quimioterapia y demás, o si tienes la posibilidad de que bajo ciertos tratamientos, no necesariamente alopáticos, pues incluso ni siquiera te deben de intervenir porque tu padecimiento se cure, bueno, pues adelante. Ahora sí que cada persona es diferente, cada cuerpo es diferente, cada uno reaccionamos de formas distintas, inclusive a los mismos medicamentos y tratamientos. Entonces aquí hay que usar el sentido común. Yo, por ejemplo, en mi vida cotidiana, lo que hago es consumir vitamina C. La prescripción me parece es de 1 gramo al día, o creo que es menos de 1 gramo al día, según la Organización Mundial de la Salud. Yo llego a consumir de 2 a 3 gramos espaciados en mañana, tarde y noche, porque además la vitamina C no es algo que tú acumules o retengas en tu organismo. También, por ejemplo, consumo pues plantas que ahora pues están consideradas como superalimento, como la cúrcuma, la maca, la moringa, el jengibre, alga espirulina, que ahora le llaman superalimento. Tiene propiedades antioxidantes para prevenir diabetes, para prevenir pues una serie de enfermedades. Y bueno, pues también, por ejemplo, algo que suelo consumir también es el bicarbonato de sodio comestible con limón, que eso también sirve como un remedio muy efectivo para una serie de padecimientos. Bueno, no nada más remedios, sino también para prevenir padecimientos. Y bueno, pues así hay varias cosas que yo les podría compartir acerca de la alimentación, acerca de con lo que uno complementa sus alimentos. Obviamente cada cuerpo es diferente. Lo que les quiero decir es que cada organismo, al ser distinto, pues puede ser que para lo que a mí sea bueno, para ustedes no, y viceversa. Aquí también pues hay que buscar el apoyo de profesionales de la salud. Como les decía yo al inicio del programa, pues no hay mejor enfermedad que aquella que no se presenta. Entonces, pues más vale prevenir que lamentar, como dice la sabiduría popular. Entonces, si está en nosotros no enfermarnos, pues que así sea. Ahora, si ya estamos enfermos, pues hay que buscar diferentes métodos que puedan ser complementarios a nuestro tratamiento habitual. Aquí no se trata de curas milagrosas o de que vengamos aquí a decir que por consumir no sé qué planta o qué raíz o qué situación, pues ya entonces nos curemos mágicamente. Simplemente es buscar con el sentido común qué es lo que nos puede hacer bien sin dejar a un lado nuestro tratamiento habitual en el caso de que ya estemos enfermos. Por eso la insistencia de buscar y de investigar. Ahora, también algo muy interesante es que lo que ahora le llamamos como medicina tradicional, alopática, alópata o como le quieran decir, pues tiene sus orígenes, como yo les decía. Por ejemplo, la medicina ayurveda de la India se remonta por ahí de los 800 años antes de Cristo, en donde existen los primeros textos documentados, aunque obviamente los orígenes de esta medicina pueden ser mucho más antiguos. Ya desde aquel entonces nos decía que la medicina sobre todo es como que la conjunción de todos aquellos tratamientos para la mente y para el cuerpo, y que se busca el balance de mente y cuerpo. En Sumeria también tenemos que por ahí de los 4000 años antes de Cristo ya se documentaba en varias tablillas que fueron descubiertas en Nínive la curación por medio de plantas medicinales y oraciones, plegarias o conjuros.
en Egipto, por ahí de unos papiros que datan del año 2700 a.C., pues se recogen los conocimientos de Imhotep, que era un sacerdote, astrónomo, médico y primer arquitecto del que se tiene noticia de la cultura egipcia, y que tal fue su fama como sanador, que pues incluso acabó deificado, es decir, se llegó a considerar como el dios egipcio de la medicina. Entonces, luego podemos encontrar también los textos chinos, la medicina tradicional china, en donde también se nos hablaba del balance entre cuerpo y mente, se nos decía de las fuerzas primordiales que existen en la naturaleza, que es el yin y el yang, y de los elementos de los cuales está conformado el universo, que para los chinos más antiguos hablábamos de agua, tierra, fuego, madera y metal, de ahí su horóscopo. Y bueno, su modelo de medicina nos decía que está basado en el hecho de que la enfermedad es la ruptura del equilibrio, y que entonces, por lo tanto, el tratamiento de la enfermedad es para buscar que te reequilibres para que la enfermedad desaparezca. Y bueno, como uno de los primeros vestigios documentados por la ciencia tradicional data del año 2600 a.C., aunque hay algunos investigadores alternativos que nos dicen que esto viene de mucho más antiguo, ¿no? Ya luego venimos un poco más acá en la historia a Grecia, con Hipócrates, que está considerado como el padre moderno de la medicina. Está el famoso juramento hipocrático a nivel ético de lo que es el deber ser de un médico, de un sanador. También tenemos algunos textos de Aristóteles, quien se dice que fue descendiente de Asclepio, que fue otro sanador muy famoso de la antigua Grecia. Galeno, evidentemente, otro personaje famoso. Y miren qué curioso, por ahí del siglo VIII, ya un poco más reciente, varios médicos e investigadores del mundo del Islam tradujeron los trabajos de Galeno y de Aristóteles al arábigo, y entonces se hizo una combinación muy interesante de la medicina del mundo islam, del mundo musulmán, junto con la medicina griega, y entonces surgieron varias figuras muy interesantes, varios personajes muy interesantes, como por ejemplo Avicena, Abensuar y Abulcasis, que están considerados como los padres de la cirugía moderna. También otro personaje llamado Ibn al-Nafis, que es considerado como el padre del estudio de la fisiología circulatoria moderna. Y también otros personajes que se llamaron Averroes y Races, que son los padres de la pediatría moderna. Fíjense qué interesante. No nada más es que los griegos de la nada hayan inventado la medicina, que eso es lo que también como que muchas personas creen, incluso doctores, médicos. Yo cuando en mi familia o médicos así muy cercanos, amigos míos, les he llegado a preguntar que si saben cuáles son los orígenes de su profesión actual, pues vienen y me dicen de la antigua Grecia, pero casi nadie me viene a hablar de Egipto, de Sumeria, de China, de la India, como fuentes de las cuales se alimentaron los antiguos griegos. Recuerden que, por ejemplo, existió la famosísima biblioteca de Alejandría, que desafortunadamente fue incendiada a propósito, para intentar que buena parte del conocimiento antiguo que allí se guardaba del mundo occidental y oriental hasta cierto punto se perdiera. Afortunadamente hubo muchas cosas que se salvaron porque estaban en otros lugares o porque no estaban específicamente en el recinto que se quemó, y también pues muchas tradiciones, muchas organizaciones que se dedicaron y grupos que se dedicaron a salvaguardar el conocimiento antiguo. Lo que les quiero decir es que los griegos lo que hicieron fue que conjuntaron, integraron todos estos conocimientos antiguos, y bueno, pues es de ahí que entonces surgieron varios personajes
que pudieron continuar adelante con la investigación y que dieron origen a la medicina actual. Ahora, ¿por qué les vengo a comentar de toda esta situación histórica? Para que entendamos en su contexto y en su valor de dónde viene la forma que tenemos actualmente de curarnos. Y que valoremos también las formas que ahora se llaman alternativas de curarnos, aunque como ya les he estado diciendo, lo que ahora consideramos alternativo, pues es lo antiguo, era como nos curábamos antes. Porque digamos que todas las culturas, todas que investiguemos, van a tener algún método de curación, ya sea por plantas, por hierbas, por especies, curarnos a través de sistemas energéticos, de cómo conceptualizar el cuerpo, de entender que nosotros no nada más somos este cuerpo que vemos y tocamos, sino también somos algo más allá que piel, huesos y carne y sangre. Ya desde hace mucho tiempo nos decían los antiguos que nosotros estamos integrados por un sistema que algunos dicen de 22 cuerpos, no nada más esto que nosotros estamos viendo, está el cuerpo mental, el cuerpo emocional, etcétera, hay muchos cuerpos, y entonces la enfermedad se manifiesta en este cuerpo físico como resultado de una serie de padecimientos, de desequilibrios, de desarmonía que tenemos en nuestros demás cuerpos. Entonces hay ciertas medicinas, ciertas formas de curarnos, en donde justo la medicina pasa no nada más por darnos una planta o una hierba o un tratamiento para curar el mal físico, sino también hay ciertas terapias que nos curan a nivel energético de nuestros demás cuerpos y que son tan válidas y tan serias y tan profesionales como la medicina tradicional. Solo que simplemente la medicina tradicional es tan joven, es una ciencia, una disciplina tan nueva en la perspectiva humana, en la perspectiva de las edades que tiene este planeta y el universo, que bueno, pues todavía no ha dilucidado, no ha comprendido del todo las demás medicinas, los demás métodos para curarnos. Por eso es que les llamamos alternativos cuando en realidad pues ya existían desde hace mucho tiempo. Simplemente es así. Ahora, ¿cómo le hago? Bueno, lo que yo les quiero compartir es qué es lo que yo hago, por ejemplo, cuando acudo a alguno de estos métodos alternativos o que se alejan de la medicina tradicional. Por principio de cuentas, como ya dije, pues si yo ya tengo algún padecimiento en el cual estoy bajo tratamiento alopático, bueno, pues sigo adelante con ese tratamiento y lo complemento con otro tipo de terapias, ¿no? Llámese imanes, llámese sanación con sonido, llámese meditación, lo que sea. Y si veo que estos tratamientos me están haciendo bien y que eventualmente me sano, pues entonces ya el tratamiento que yo ya tenía, pues ya bajo la medicina alopática, pues ya hasta ahí llega. Ya no tiene sentido que yo siga tomando y tomando y tomando medicinas que al final de cuentas están también alterando la química de mi cuerpo. Acuérdense que nosotros somos producto de estímulos electroquímicos, trabajamos a través de la electricidad y de la química, estamos hechos de agua, somos un medio conductor en nuestros cuerpos. Entonces es evidente que si nosotros tomamos un medicamento o tomamos una planta o tomamos algo que es externo a nosotros, estamos modificando nuestra química corporal. Entonces hay que tener cuidado, por lo tanto, con lo que consumimos. Ahora, si por ejemplo yo actualmente no padezco de alguna enfermedad, pues entonces lo que busco es prevenir que esa enfermedad se presente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues me pongo a meditar, me pongo a caminar en contacto con la naturaleza. Lo que suelo hacer, por ejemplo, ahora de días que ha hecho mucho calor acá en Querétaro, si tengo la oportunidad de ir a un parque o a un bosque cercano o a un lugar en donde haya pasto, donde haya tierra,
Pues tan sencillo como que me descalzo y me pongo a caminar en contacto con la naturaleza. Estoy en la cercanía de un árbol, me recargo en un árbol, me quedo ahí tranquilamente y bueno, pues eso es lo que yo procuro hacer en mi vida cotidiana para prevenir enfermedades. Ya les dije lo que yo suelo consumir a diario para complementar mi alimentación y obviamente, bueno, al menos en mi caso, por una cuestión de salud, pues procuro no consumir carnes rojas, no consumir grasas, harinas, etcétera. Pero eso ya es porque mi cuerpo así lo requiere, por ciertos padecimientos que tuve hace años y que entonces, bueno, pues tengo que adaptar mi alimentación para mantener mi salud. Obviamente cada quien tendrá sus propias particularidades y cada quien tendrá la alimentación que mejor le convenga, pero a nadie le hace mal que independientemente de la alimentación, bueno, pues te salgas a caminar a un parque si vives en ciudad o te vayas a un bosque, lo más frecuente que puedas, que medites. Yo no he encontrado ninguna cultura ni civilización antigua que esté en contra de la meditación. Hay diferentes técnicas de meditación. Si gustan, coméntenos y posteriormente podemos tener un programa en donde hablemos acerca de meditación y de estados alterados de conciencia, que tiene que ver hasta cierto punto con la meditación, en donde podemos conversar acerca de experiencias personales y también de experiencias de otras personas, pero como les digo, yo no he encontrado ninguna cultura o civilización que diga que meditar sea malo. Al contrario, te recomiendan ampliamente que medites. Es sano, es como parte de la actividad cotidiana para mantener tu equilibrio y tu armonía. Entonces, pues aquí hay mucha polémica también, porque como les decía yo al principio del programa, y yo lo he experimentado en carne propia, porque como les dije, vengo de una familia de médicos, tanto de mi padre como de mi madre, y de muchas generaciones. Entonces, cuando yo he querido comentar acerca de estos temas con gente muy cercana, que son médicos, profesionistas, muchos de ellos cirujanos, pues me ven como bicho raro y creen que hasta estoy loco. Ya de plano no me dicen algo más fuerte, pues porque soy su familiar. Entonces digamos que soy como que la ovejita negra que les dice que hay algo alternativo. Entonces yo lo que les vengo a decir, por ejemplo, a los cirujanos es, oye, ¿te has puesto a pensar que lo que tú haces, que es abrir el cuerpo humano para intervenirlo, a lo mejor se podría prevenir? ¿Qué no te has puesto a pensar que lo último de lo último, ya de plano cuando no queda ninguna otra alternativa para curar al paciente, ya es abrirlo para quitarle algún órgano o para corregir algo que está mal, que esa sea ya la última opción, cuando de plano ya no queda de otra? Porque yo conozco muchos médicos que justo opinan lo contrario, incluso algunos hasta lo hacen por lucro, que incluso yo conozco casos en donde los pacientes ni siquiera se deberían de haber intervenido quirúrgicamente, pero porque el hospital o el médico le ganó la codicia, entonces ya prescribieron que ese paciente se tenía que operar, cuando a lo mejor con un tratamiento muchísimo menos invasivo, que a lo mejor te puede tomar un poquito más de tiempo, pero el paciente se sana, se cura. Entonces, ¿por qué a fuerzas tenemos que abrir al paciente? ¿Y por qué tenemos que hacer algo tan invasivo, algo tan drástico para poderlo curar? Evidentemente hay situaciones distintas, ¿no? Por ejemplo, o alguien que se accidente, pues ahí, si por ejemplo, o alguien que se quemó y que está muy grave, bueno, pues evidentemente por sentido común lo tienes que intervenir para salvarle la vida. Pero cuando no son casos así de extremos, ¿por qué no abrirle la puertecita? ¿Por qué no abrir un poquito nuestra mente hacia métodos alternativos que ya les vine a contar? ¿Por qué no curarnos, por ejemplo, con la acupuntura, con la digitopuntura, con la reflexología, con muchas técnicas que hay? Evidentemente, si tú vas con algún médico, sanador, etcétera, y ese tratamiento no te es conveniente,
no te viene bien, no te agrada, pues entonces ya dejas de ir a ese tratamiento y sigues con otro y así sucesivamente. Obviamente cada tratamiento para cada paciente es distinto. Entonces, pues miren, queridos amigos y amigas, aquí nuevamente es sentido común, ya es del criterio de cada quien. Simplemente yo lo que les quiero compartir es la forma en la que yo he considerado que puedo manejar mi salud para mí mismo, que puedo prevenir también la enfermedad, de dónde viene parte de la medicina moderna o llamada moderna, cuáles otras medicinas existen hasta nuestros días y que también nos pueden curar y nos pueden sanar. Y la invitación sigue abierta a que nos mantengamos investigando acerca de todo esto. Yo ahora mismo les estoy poniendo debajo del video de SM Radio cuál es la liga para la entrevista completa con Alejandro. Aquellos de ustedes que estén interesados en lo que él viene a exponer, que es muy interesante. Y bueno, pues sin más, quiero agradecerles a todos por su tiempo, por su paciencia, por su atención. Muchísimas gracias a todos. Espero que este tema les haya sido de interés y de utilidad. Y pues invitarlos para que estén con nosotros la siguiente semana en una nueva emisión de Factor Desconocido. Pues muchas gracias a todos. Que estén bien. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Sabemos que te esfuerzas cada día para darle lo mejor a tu familia, para que viva tranquila, para que esté mejor. Nosotros, al igual que tú, trabajamos para conseguirlo. Este año se esperan lluvias con más fuerza. Por eso limpiamos 80 kilómetros de drenes. Ayúdanos a mantenerlos limpios no tirando basura. Querétaro, lo hacemos todos. Municipio de Querétaro. Sabemos que te esfuerzas cada día para darle lo mejor a tu familia, para que viva tranquila, para que esté mejor. Nosotros, al igual que tú, trabajamos para conseguirlo. Por eso rehabilitamos los espacios públicos, aumentamos y mejoramos el alumbrado en calles, así como la recolección de basura. Querétaro, lo hacemos todos. Municipio de Querétaro.